Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir, poder reflexionar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Roberto Arjona y para mí es un privilegio que tú te des el tiempo para escuchar este mensaje. ¿Qué te parece si oramos para empezar? Padre, gracias te damos por permitirnos tomar este tiempo, Señor, que rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca para ser enseñados en Él acerca de ti. Te ruego que nos hables, que tomes mi ser, mi pensamiento, para que te honre y te glorifique. Señor, expresando tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Como decía, mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, iglesia presbiteriana. Hemos estado reflexionando acerca de aquellos encuentros que diferentes personas tienen con Jesús y cómo ellos van conociendo. Y hace poco tiempo hablamos de un milagro sorprendente que hizo el Señor Jesucristo. Fue la multiplicación de los panes y los peces en la alimentación de más de 5,000 personas. Después de este evento, Jesús envió a sus discípulos a que cruzaran el mar. Y él se quedó para orar. Al siguiente día, cuando la multitud empezó a buscar a Jesús y no lo encontraba, y viendo que solo una de las barcas había partido y que el Señor Jesús no había ido con ellos, pues se cuestionaban dónde estaba él. Jesús había ido caminando sobre el mar a encontrarse con ellos. Y habíamos hablado de este encuentro también. Pero esta gente que lo buscaba fue hasta Capernaum para encontrarlo. Dice el versículo 24 del capítulo 6 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Habíamos comentado que los discípulos habían cruzado en la barca y Jesús caminando. Esta multitud, dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Parecían muy necesitados de encontrarle. Pero Jesús sabía el sentir de su corazón. Y viéndolos les dice en el verso 26 del capítulo 6, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Cuando Jesús les habla de esta manera, es porque Jesús se da cuenta la verdadera búsqueda que tenían estas personas, que era una búsqueda de satisfacer su alimento, su pan. Era evidente que estas personas, al ver el milagro de Jesús obrado en la multiplicación de los panes y los peces, Jesús tenía características muy especiales para ellos. Entonces por eso lo estaban buscando. ¿Cierto? En aquellos tiempos la gente, los judíos primordialmente, era una comunidad, un pueblo muy necesitado, es decir, muy viviendo en la pobreza económica. Jesús lo sabía. Jesús sabía su necesidad material, pero Jesús quería enfatizar algo más importante. Y por eso, después de haberles dicho que ellos lo seguían por el pan que habían comido, les dice en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Si bien era cierto, amados, que
existía la necesidad en la gente de este alimento, Jesús los estaba llamando a una búsqueda más profunda, diciendo: no se esfuercen solo por satisfacer su necesidad inmediata, sino esfuércense, busquen la comida que los lleva a la vida eterna, y esta es la que permanece. La razón básica por la cual Jesús le señala esto es porque esto era lo que el Padre les había dado. Hoy día no es diferente. Si somos honestos, gran parte de nuestra vida nos mueve cómo satisfacer nuestras necesidades primordiales. Lo espiritual, sí, muchas veces lo consideramos importante, pero cuando lo material nos pega, cuando el alimento nos pega, nos olvidamos de cualquier sentido espiritual. Jesús estaba hablando lo importante que era esforzarse, buscar lo espiritual. Y pareciera que hasta cierto punto lo entendieron, porque dice el verso 28 del capítulo 6 de Juan: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El judío estaba muy acostumbrado, y no solo acostumbrado, muy enseñado a lo que tenían que hacer para lograr el reino, para lograr tratar de satisfacer a Dios. Es más, estaban llenos de maestros, fariseos, saduceos, gente que les estaban poniendo reglas y más reglas, porque si cumplían con estos podían agradar a Dios. Y bueno, estaban llenos de mandamientos de hombres que alejaban verdaderamente el corazón de Dios en lugar de acercarlos. Así que quizás ellos estaban preguntando con cierta sinceridad: ¿qué dices tú acerca de lo que debemos hacer para acercarnos a Dios? Y Jesús contesta categóricamente, verso 29 del capítulo 6 de Juan. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Déjenme repetir esto: que creáis en Él que Él ha enviado. Jesús es directo. Esta es la obra de Dios. Es decir, esto es lo que Dios quiere de ustedes: que crean solamente en aquel que Él ha enviado. Creer solamente. Entonces, si se dan cuenta, la respuesta que Jesús les estaba dando tiene que ver con fe. Cuando estas personas escuchan acerca de esto, entonces entendieron que estaba hablando de Él. Y por eso cuestiona lo siguiente, verso 30 y 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pareciera que estas personas que estaban dialogando con Jesús estaban entendiendo lo espiritual. Pero digo pareciera, ¿por qué? Se refieren a Jesús como diciendo: ¿por qué? Es decir, ¿en qué podemos ver en ti? ¿Qué obras haces? Y cuando escucho estas palabras, ¿qué obras haces?, la pregunta que yo les haría a estas personas es: ¿qué acaso no acaba de multiplicar solo 5 panes y 2 peces para dar alimento a más de 5,000 personas? ¿Qué acaso que esto no representaba o hacía referencia a su gran poder? ¿Qué acaso esto que cuestionan no habían intentado en algún momento hacerlo rey? Porque viene la pregunta: ¿qué obras haces? Hubiese sido suficiente que recordaran lo hecho por Jesús con la multiplicación de los panes y los peces.
porque la siguiente aseveración que viene en el versículo 31, lo que está diciendo es, mira, a nuestros padres les dieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, ellos tenían la figura de Moisés en lo más alto. Pero ¿cómo es que Moisés fue instrumento de Dios para darles ese maná? Pero para ellos, eso que habían recibido sus antecesores, eso era grandioso. Aún más que la multiplicación de los panes que Jesús hizo y de los peces. Jesús va más allá. Y ese es el sentido importante. Fíjense el verso 32 y 33 del capítulo 6 de Juan. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto es muy importante. Jesús les está diciendo, lo que recibieron sus padres realmente no era el pan del cielo que da el Padre. Ese maná fue una figura del verdadero pan. Sí, ese maná era un tipo del verdadero pan que el Padre daría. ¿Por qué? Porque el verdadero pan que Dios da descendiendo del cielo es el pan, dice al final del versículo 33, que da vida al mundo. Al escuchar esto, los judíos, su reacción fue inmediata. Y le contestaron a Jesús, verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Esta respuesta en lo personal me hace entender que su forma apresurada es que todavía no entendían el verdadero pan que ellos necesitaban. Y no se refería Jesús a ese alimento físico, sino se refería al verdadero pan que da vida. Pienso que lo que Jesús les responde al final de esta parte no se lo esperaban. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es directo, no hay otro pan. Yo soy el pan, y el que me tiene a mí tiene la vida. La respuesta está en Jesús, no en la satisfacción de una necesidad inmediata para llenar el estómago o el alimento por X días. No, mis estimados, no. Jesús está diciendo que Él es el centro de esta plática. Ese es el verdadero pan. Jesús estaba yendo directo. Lo que me necesitan y lo que necesitan es a mí. Y les aclara en el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es evidente que Jesús veía el corazón de estas personas. Estaban buscando simplemente una satisfacción inmediata. Pero Jesús los estaba llevando a una satisfacción eterna. Vida eterna en la fe de Jesucristo. Quiero que reflexionemos en esto. Y esto es muy importante para tu vida. El problema es que cada hombre, cada mujer hoy día busca satisfacer su necesidad inmediata. Arregla mi matrimonio, arregla mi situación económica, arregla mi enfermedad. Y eso quiere de Dios, pero no quiere a Cristo como Señor en sus vidas. Esto querían estos hombres. Esto querían ellos en una satisfacción. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es Cristo, enviado de Dios, vida
al que cree. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto conoces a Jesús? ¿Cuántas veces venimos nada más para que Dios solucione nuestros problemas? Pero realmente hemos buscado vida en Él. Conocerle como el Hijo de Dios, el que da vida. Ojalá que conozcas a Cristo en tu vida, más que el buscar solucionar tus problemas. Que entiendas que Dios lo envió para que tengas vida y vida en abundancia. Una comunión. Para ello tienes que reconocer tu pecado. Somos pecadores y en Cristo obtenemos el perdón. Si tú reconoces tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón y rinde tu vida a la persona de Jesucristo. Yo te invito a que hoy lo hagas. Conoce a Jesús, el pan de vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, perdónanos porque muchas veces solamente ponemos la vista en aquello que físicamente nos hace falta y no en lo que realmente falta en nuestra vida, que es Cristo. Permite que este mensaje llegue al corazón y a la vida de los que lo escuchan, trayendo vida y esperanza. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.